Alumnos, ¿cómo están? Nuevamente nos vemos para la clase de núcleo y genética. La semana anterior vimos célula, la diferencia entre célula procariota y célula eucariota. Esa diferencia precisamente radicaba en que el material genético en una célula procariota está disperso en el citoplasma, mientras que en una célula eucariota se ubica dentro del núcleo. Después también vimos las diferencias generales entre una célula vegetal y una animal. Estudiamos las organelas citoplasmáticas de una célula eucariota y la membrana plasmática, y hoy ya nos vamos a circunscribir específicamente al núcleo. Entonces el núcleo pertenece a las células eucariotas, está rodeado por membrana. Esa membrana proviene de la membrana plasmática por el proceso de invaginación que habíamos visto en la clase pasada, y tiene la característica de poseer poros u orificios por donde se va a comunicar el núcleo con el citoplasma. El núcleo es homogéneo, viscoso, con poca afinidad por los colorantes. El estado del mismo puede variar según el ciclo celular. Por ciclo celular se entiende al periodo en que la célula se divide y el periodo en que la célula no se divide. Cuando la célula no se divide se llama interfase, y en ese caso el núcleo va a estar en un estado líquido. En cambio, cuando la célula entra en división, se va endureciendo o gelificando ese núcleo, entrando a un estado de gel. La composición del núcleo va a depender de su fase dispersa y su fase dispersante. La fase dispersante o jugo nuclear es precisamente la parte líquida del núcleo, que será líquida en sí misma o un poco gelificada según el estado del ciclo celular, y va a poseer sales y enzimas, además de agua. Y la fase dispersa va a estar conformada por las estructuras organelas del núcleo, que habíamos dicho la clase pasada que eran organelas que no poseían membrana, no tienen membrana, y van a ser dos: cromatina cromosoma, que es la misma organela, nada más que la cromatina es cuando la célula está en etapa de no división o interfase, y el cromosoma es la organela cuando la célula comienza su proceso de división y se va condensando. Y por otro lado vamos a tener el nucleolo. Eso vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Qué función tiene el núcleo? La de guardar y transmitir la información genética, por un lado, pero por otro lado también la de sintetizar proteínas. Entonces recuerden las dos funciones porque las dos son importantes. Guardar la información genética y transmitirla a las células hijas o a la descendencia, y por otro lado sintetizar las proteínas, que es la forma en que el núcleo se comunica y da respuesta a la célula. Bien, aquí tenemos las organelas, el nucleolo y la cromatina / cromosoma, según el estado de división o no de la célula. Fíjense, aquí tenemos la estructura en doble hélice del ADN. Esta es la estructura secundaria del ADN, que ya la vamos a estudiar, y ese ADN se va enrollando o condensando a partir de unas proteínas llamadas histonas, que son estas proteínas que ven en esta imagen de color celeste. Esas proteínas histonas actúan como una suerte de carretel donde se va enrollando el ADN. Cuando el ADN está desenrollado, se llama cromatina la organela. Y cuando el ADN comienza a enrollarse, y es más, esas histonas se empiezan a acercar, como a amontonar para que se enrolle todavía más, aparece esta forma como en por o X, que es la organela cromosoma. Eso nos está indicando que la célula está en estado de división celular. Este es otro esquema donde vemos la carioteca o membrana
nuclear, que acuérdense ustedes provenía de la membrana plasmática, o sea que tiene la misma estructura que vimos la clase pasada de emparedado o sándwich de Dabson y Danieli, con los fosfolípidos, un poquito de colesterol, las proteínas intrínsecas, extrínsecas, etcétera, pero que tiene la presencia de poros que le permite al núcleo comunicarse con el citoplasma. Esto que ven como panal de abeja es la cromatina cuando la célula está en interfase, y cuando comienza la condensación que hablábamos, se va enrollando en esas histonas el ADN y aparece la estructura como en por o X, que es el cromosoma. Tanto cromatina como cromosoma no es más que ADN, ¿sí? La información genética está en esa organela. Y después tenemos el nucleolo rico en ácido ribonucleico. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar de los ácidos nucleicos y vamos a hablar específicamente de la estructura primaria de los ácidos nucleicos. ¿Y qué son los ácidos nucleicos? Son tetranucleótidos, es decir, una estructura que está conformada por 4 nucleótidos, ya vamos a ver cuáles son esos 4 nucleótidos, y que se encuentran dentro del núcleo. Esa es la característica de los ácidos nucleicos, que se ubican en el núcleo de las células. ¿Cuáles son los 4 componentes o los 4 nucleótidos que conforman estos ácidos nucleicos? Por un lado, el azúcar, que siempre es una pentosa, fíjense ustedes, porque tiene en su estructura bioquímica 5 lados, es una pentosa. Por otro lado, un grupo fosfato, entonces ahí tenemos 2 nucleótidos de los 4, y los otros 2 lo van a conformar las bases nitrogenadas, que podrán ser púricas o pirimídicas. Todo esto es estructura primaria de los ácidos nucleicos. Entonces aquí vamos a tener 2 ácidos nucleicos. Uno que se encuentra sobre todo en el núcleo, dentro de la cromatina y el cromosoma, que es el ADN. Y otro que se encuentra más que nada en el nucleolo, que es el ARN. ADN significa ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué? Porque el azúcar que lo conforma, la ribosa que lo conforma, perdón, no la ribosa, la pentosa que lo conforma, se va a llamar precisamente desoxirribosa. Por eso es ADN. Mientras que ARN significa ácido ribonucleico, porque la pentosa que lo conforma es precisamente la ribosa. Entonces, la pentosa de cada uno de estos ácidos nucleicos le da el nombre. ADN, porque la pentosa es el ácido, la desoxirribosa, y ARN, porque la pentosa es la ribosa. Por otro lado, tenemos los grupos fosfóricos, o uniones fosfodiéster, grupos fosfatos, que son la misma en ambas dos. Y después tenemos las bases púricas y pirimídicas, fíjense ustedes, que van a ser adenina, citosina, guanina. Estas bases son iguales para ambos, pero aquí la timina va a llamarse uracilo en el caso del ácido ribonucleico. Entonces, los ácidos nucleicos se encuentran en el núcleo, son 2, ADN y ARN. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias de los dos? Estamos hablando de estructura primaria todavía. La estructura primaria del ADN tiene una pentosa que se llama desoxirribosa, mientras que la estructura primaria del ARN tiene una pentosa que se llama ribosa. Los grupos fosfatos o uniones fosfodiéster son iguales en ambos casos, y las bases púricas y pirimídicas son iguales salvo una, que es la timina en el caso del ADN y el uracilo en el caso del ARN. Entonces, aquí tenemos las bases nitrogenadas, que hemos dicho que son púricas o pirimídicas. Las púricas, adenina, guanina, y las pirimídicas no se lee aquí, pero son timina y citosina. Entonces, bases púricas, adenina, guanina, y bases pirimídicas, timina y citosina.
Esta timina es precisamente la que se va a modificar en el ARN, porque no se va a llamar timina sino uracilo. Pero acá estamos en la del ADN en este momento. ¿Por qué tendrán estas formas como de puzzle, rompecabezas o encastre? Precisamente porque estas bases se tienen que complementar de manera específica. A eso se le llama complementariedad de las bases. ¿Cómo es esto? Fíjense, esto que ven acá es la pentosa. En este caso estamos en ADN, va a ser la desoxirribosa. Esto que ven acá son los grupos fosfatos. Son dos de las estructuras de los tetranucleótidos. Las otras dos estructuras son las bases púricas y pirimídicas. Pero esas bases se tienen que unir de una manera específica, no caprichosa. La adenina siempre se tiene que unir con la timina y la citosina con la guanina. No puede unirse adenina con guanina o timina con citosina. Eso no puede pasar. La combinación siempre debe ser como la imagen que están viendo en la pantalla. De ahí que tenemos una mnemotecnia. ¿Qué significa mnemotecnia? Una ayuda a memoria. La mnemotecnia que se usa mucho para este caso es la de mencionar a dos personajes famosos del tango, como Carlos Gardel y Aníbal Troilo. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el tango y estos personajes con la complementariedad de las bases? Precisamente para usarlo de ayuda a memoria. Aníbal Troilo, vamos a decir que comienza con A, su inicial, y la del apellido con T, Aníbal Troilo. Esto quiere decir que nos tenemos que acordar que cada vez que pongamos adenina, la complementariedad tiene que ser timina, Aníbal Troilo. También puede decir Troilo Aníbal, es decir, puedo decir timina primero, adenina después. Eso sí puedo cambiar, pero no puedo cambiar el nombre en el ejemplo del cantante. Es Aníbal Troilo o Troilo Aníbal. Lo puedo llamar primero por el nombre o por el apellido, pero siempre Aníbal va a tener que ser Troilo y Troilo va a tener que ser Aníbal para hablar de esa persona. Lo mismo pasa con este duplete. Siempre tiene que ir la adenina con la timina o la timina con la adenina. Y Carlos Gardel lo usamos para la letra inicial de citosina y guanina. Como ayuda a memoria, Carlos Gardel. Citosina siempre tiene que ir con guanina o guanina con citosina. Es lo mismo que yo diga Carlos Gardel o Gardel Carlos. Lo que no puedo hacer es decir Carlos Troilo o Aníbal Gardel. Eso no puedo, porque estoy hablando de personas que no son. Lo mismo pasa con la complementariedad de las bases. Solamente se pueden combinar adenina con timina o timina con adenina, citosina con guanina o guanina con citosina. No se pueden complementar de otra manera. Entonces, lo que acabamos de ver hasta recién es la estructura primaria de los ácidos nucleicos. Lo que estamos viendo a continuación es la estructura secundaria. Y aquí es donde Watson y Crick descubren la doble hélice en el caso del ADN, es decir, del ácido desoxirribonucleico. Esto fue en el año 1953 y por lo cual recibieron el premio Nobel. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? Esto que ven de amarillo, eso que ven de amarillo es la pentosa, que en este caso es la desoxirribosa. Luego ven como una suerte de escalones o peldaños. Esas son las bases púricas y pirimídicas, pero que deben tener la complementariedad que habíamos dicho. Adenina con timina o timina con adenina, citosina con guanina o guanina con citosina. Y en el medio, ese espacio que ustedes ven en el medio, lo van a ocupar los puentes de fosfatos. Entonces así tenemos la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico o ADN. Ahora, el ADN de cada especie siempre es igual. Por eso nosotros con el ADN podemos saber si estamos hablando de un humano, de un mono, de un perro,
porque el ADN es específico de cada especie. Ahora, eso en el general. En lo específico, cada ADN va a ser propio de cada ser o individuo, porque precisamente es como el DNI interno de la persona.